Esta es la entrevista de Fausto Yepes, hoy con... Y en este momento estamos ya en los estudios de FM Mundo con el ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas y ex gerente de Seguridad y Ambiente de Petroecuador, para hablar sobre este derrame de crudo en Lago Agrio. ¿Qué se conoce hasta el momento? Informamos hace pocos instantes que hoy se emitió un comunicado por parte de la empresa pública Petroecuador, pero esto ocurre 12 días después y no se ha dado aviso, no se ha informado. Ahí están fallando aparentemente procedimientos y esto es un tema grave. Ingeniero, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Fausto, por la invitación. Coincido 100% con usted. Estoy seguro que la notificación interinstitucional, la notificación que tiene que darse con los entes de control, como es el Ministerio de Energía y Minas y el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, debió haberse realizado de inmediato dentro del plazo que establece el reglamento, 24 horas. Porque se enfrentaría a una situación mucho más complicada si no se hubiese cumplido con eso. Es sorprendente que 12 días después, y no quiero especular, pero en la mañana de hoy, FM Mundo, uno de los periodistas claves de ustedes, Hernán Higuera, puso un Twitter. Y con ese Twitter es que muchas personas se enteran de que está pasando algo, inclusive yo. Y le digo de corazón, eso sí me parece a mí una falla en contra de todo procedimiento y toda práctica aceptada internacionalmente para el manejo y respuesta de crisis, más aún cuando estas crisis o estas situaciones ambientales pueden afectar a terceros. Y estoy seguro que este es un evento, de acuerdo a la información que se hizo pública, que salió más allá del derecho de vía donde estaba la tubería y está afectando, de hecho, a terceros y cuartos. Hablamos de un evento que ocurrió el 25 de septiembre y según el propio comunicado de Petroecuador, aquí en este comunicado dicen que tomarán las acciones oportunas para evitar la contaminación del río Teteye en Lago Agrio, bloque 56, controlando las secuelas del evento ocurrido el 25 de septiembre, producto de un presunto sabotaje dentro del derecho de vía de la línea de alta presión del sistema Power Oil en el pozo Lago 032 desde el 25 de septiembre. Esto es insólito porque hay incluso potencialmente hay gran cantidad de gente afectada. Es insólito, creo que sin precedentes, creo que es un error terrible de comunicación. Uno de los primeros pasos que uno da al responder en una emergencia y crisis es establecer un contacto directo con las comunidades. Muchísimas veces son las propias comunidades, o generalmente un miembro de la comunidad es el que notifica el problema. Y segundo, invitar a la gente local de los medios locales y cuando es un evento de gran envergadura, llega también a los medios nacionales. Nosotros, en mi época de Petroecuador, vivimos 2 derrames, uno por sabotaje y uno por una falla en Esmeraldas, una falla de uno de los contratistas que afectó el oleoducto. Era cuestión de horas trabajar internamente con la gerencia de la parte ambiental y comunicaciones y tener el primer boletín de prensa fidedigno, transparente, con la información limitada que se puede tener al momento. Y tómese en cuenta lo que le digo. Hasta en el caso puntual del incidente que tuvimos en abril del 2018, que fue en Papayacta, que fue lo que se llamaba un pinchazo para robarse gasolina, y fue un derrame terrible, se procedió de la misma manera. Y de ahí sí se involucra a las autoridades, en este caso, si hay una sospecha de sabotaje, la policía, la denuncia a la fiscalía y demás. Pero eso no implica mantener 12 días en silencio y son las comunidades las que terminan denunciando a los medios, lo cual es una estrategia bastante limitada. Seguramente 12 días después, se ha dicho que se ha comenzado ya con las labores de limpieza en las riberas del río Teteye, pero lograr mitigar la afectación 12 días después, 10, digamos que esto haya comenzado unos días antes, sin haber informado, sin haber advertido a la población, a las comunidades, hay una responsabilidad. Definitivamente creo que hay omisiones. El día 25, cuando se notifica el evento, pudieron haber sido por 2 motivos. Una caída de presión que se registra en sistemas remotos, sistemas de SCADA que se llaman, o alguien de la comunidad lo notificó, o simple y llanamente ese día
se toman las acciones inmediatas, que es activar el plan de control de derrames, poniendo para cada sección, para entender que los radioescuchas nos entiendan, para cada sección de oleoducto, de poliducto, de tubería, existe un plan específico que pone puntos específicamente estudiados y analizados que se llaman puntos de control. Entonces, ese mismo 25 se deben haber activado varios puntos de control. Este riachuelo en donde se recolecta las primeras evidencias del derrame, el volumen de fluidos, de hidrocarburos que sale, no llega a controlarse en el primer riachuelo sin nombre y llega hasta el río Teteye. El río Teteye al día de hoy está contaminado y procesos de limpieza arrancaron sí entre el 25 y la fecha, pero al tenerse ya 12 días con certeza ya está controlado un sector que, entiéndase, es de aproximadamente 2 kilómetros a lo largo del río desde el derecho de vía que está contaminado. Al estar eso contenido y controlado, arranca el proceso de limpieza, que en este momento no supera el 3 al 4% del área contaminada, pese que hay varias cuadrillas en los diferentes puntos de control que superan las 30 personas. ¿Las consecuencias? Como siempre, el río Teteye no es la primera vez, ha sido una víctima del desarrollo petrolero. Muchísimos incidentes ambientales han sucedido ahí. Las consecuencias, si no hubo una respuesta inmediata de apoyo a la comunidad, aquellos miembros de la comunidad que se abastecían del río aguas abajo del punto del derrame habrán sufrido ya problemas de limitación de uso de agua para sus animales e inclusive para uso humano. Entonces, es de pensar, como el plan establece, que se habrá provisto ese apoyo de agua de consumo humano para estas comunidades afectadas río abajo. Si no se hizo eso, no tengo certeza ni constancia de que se haya hecho o no, sería un gravísimo error también. Ahora, este tipo de protocolos deberían estar activados prácticamente de inmediato. Lo que usted mencionaba hace un momento con los sistemas para detectar una baja de presión, tomar acciones inmediatas, evitar que esto crezca 1, 2, 3 kilómetros en adelante, que afecte a, como decíamos, a seguramente decenas de comunidades que están en las riberas del río. Muchas de las comunidades, y como conocemos, a quienes conocemos toda la zona, son zonas que se abastecen principalmente del agua del río. Así es. Estos planes siempre están, y por eso se llaman planes de contingencia, y hay un estudio previo, un análisis para definir los famosos puntos de control. Es mi entender que al momento hay 8 puntos de control activados. Inicialmente fueron 5. El incremento de puntos se debe a la cantidad grande de lluvia que ha habido en estos días y por ende, recuerde que el crudo, los hidrocarburos siempre flotan. Y si eventualmente superan una de las barreras de control a lo largo del río Teteye, va a ir más hacia abajo, va a extenderse a la mancha y eso obviamente es gravísimo. Es gravísimo por las circunstancias de no haber respondido eficientemente e insisto, creo que no comunicarlo en 12 días, coincido desde el punto de vista periodístico. En mis 30 años de experiencia siempre he creído que la interacción con los medios es el primer paso para responder a una emergencia y una crisis. No ocultar, no demorar, pese a que se pueda tener una investigación en marcha por parte de Fiscalía por un supuesto sabotaje. Y muchas veces la comunicación de estos eventos es importante, inclusive para la toma de decisiones. Inclusive en muchos casos, si se ha logrado comunicar oportunamente a través de los medios de comunicación lo que ocurre en tal o cual lugar, ha habido organizaciones que se han ofrecido a llegar hasta ese lugar, apoyar en las labores de limpieza, apoyar en las labores de remediación ambiental, zonas cercanas. Siempre se cuenta con el contingente privado. Correcto, no solo eso. También es importante entender que muchas veces se da lo que se llama planes de ayuda mutua. Es decir, que más allá de solo Petroecuador, cualquiera de las operadoras privadas en la zona, honrando los planes de ayuda mutua que existen en estos temas ambientales, pueden de inmediato colaborar con la empresa. Y esa es una de las grandes ventajas de la comunicación inmediata. Si hubo ese error, es un error que debe enmendarse. No estamos aquí para apuntar con el dedo a nadie. Pero si es que una falla como esta, de no comunicar durante 12 días se vuelve a repetir, definitivamente es una cosa muy preocupante
y en contra de cualquier buena práctica nacional e internacional de respuesta de emergencias y manejo de derrames. Sí, se habla de sabotaje. Ya estamos hablando de otro tema igualmente preocupante. La inseguridad ya ataca otros frentes, esta vez el sector petrolero. El sabotaje no es nada nuevo, mi estimado Fausto. Yo lo viví en el 2002, lo viví en el 2003, lo viví en el 2005. Y usted no me va a creer qué circunstancias se daban. En el último derrame, que estaba la tubería que unía el campo Tarapoa al lago Agrio, una tubería de 72 kilómetros, nos perforaron una tubería con moladora a más de 2,50 metros de profundidad. ¿Para qué? Imagen de la empresa dañada y comprometida. Ofrecernos servicios de respuesta y limpieza del derrame de manera inmediata. Un montón de situaciones muy graves en las cuales nosotros respondimos de la misma manera. Confinamos a un área, limitamos con los planes de contingencia, respondimos adecuadamente y en menos de 3 horas habíamos emitido el primer boletín de prensa desde la gerencia, aquí en Quito, de la cual yo formaba parte, y formamos equipos de apoyo mutuo y no recurrimos a los que circunstancialmente con sus empresas nos habían ofrecido servicios inmediatos a menos de 15 kilómetros de donde fueron los puntos. ¿Cómo lograr establecer quiénes son, cómo lo hacen? Este tipo de operaciones, como usted menciona, coincidentes, porque ese es un tema que históricamente se ha denunciado. El hecho de que hayan estos aparentes derrames, de estos supuestos pinchazos, y acto seguido llegan las empresas de remediación, casualmente las mismas, a ofrecer sus servicios. ¿En algún momento se ha procesado a alguien? Creo que sí. En el caso, yo puedo hablar por Encana, inclusive era vocero oficial de la empresa en su época. Nosotros, de las 3 investigaciones, de las 3 denuncias que hicimos, 2 tuvieron identificación formal y se tomaron las acciones legales del caso. Recuerde que en la provincia de Sucumbíos, y retomemos el ejemplo que yo di de abril del 2018, aquí en la Virgen de Papayacta, robarse la gasolina blanca, robarse gasolina y combustibles livianos es muy común y se juegan la vida, porque las condiciones de presión en esas tuberías, en circunstancias ligeramente diferentes, podrían matar a quienes están haciendo esa actividad. Pero existe. No es del momento, en eso quiero ser claro, no creo que sea parte de la inseguridad nueva que vivimos. Estas prácticas en la provincia de Sucumbíos y en otras provincias ha sido relativamente común. Pero los errores de comunicación, estas omisiones que aparentemente ha habido por parte de la empresa pública Petroecuador, pues no deberían pasar por alto. Definitivamente creo que eso es inaceptable y creo que es una necesidad que a nivel de la alta gerencia de Petroecuador y del Ministerio del Ramo se revisen esas prácticas, porque no puede ser que una situación de estas se repita. So pena el riesgo cierto que existe para las comunidades y para todas las poblaciones que están muy cerca en las riberas de los ríos, que tienen directa afectación por parte producto de estos derrames. Ingeniero Benalcázar, gracias por estar con nosotros. Don Fausto, como siempre, las órdenes. Gracias, señor ingeniero Fernando Benalcázar, ex viceministro de Minas y ex gerente de Seguridad y Ambiente de Petroecuador, hablando sobre este derrame de crudo en Lago Agrio, que se conoce hasta el momento a través del comunicado emitidos 12 días después por parte de la empresa pública Petroecuador. Se desplegó acciones ambientales y legales frente a este presunto sabotaje en la línea de alta presión en la Amazonía. El río Tetey ha sido el principal afectado. Se ha mencionado que son alrededor de 2 kilómetros río abajo que ha habido parte de la influencia de este derrame. Esperemos que la situación esté controlada y principalmente que la gente, los habitantes, las comunidades cercanas estén a salvo y no sufran las consecuencias de esta contaminación. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados.